Volvamos a leer. Bueno, la parte que nos ocupa hoy, entonces, que es Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Yo en el estudio la he dividido en ocho secciones. La primera es la introducción, y entonces vamos a ver en el versículo, a partir del versículo 1, cómo saluda Santiago. Dice, hermanos míos, entonces, pues ya vemos que sabemos que es clara, que está saludando a las personas que le escriben, lo hace, pero que son sus hermanos en la fe. Está hablando en plural, ya no para una determinada persona, de pronto como vimos la vez pasada, sino para un grupo de personas, para la iglesia en particular. Y dice que vuestra fe, ¿y cuál es esa fe? Dice a continuación, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces aquí toca hacer un paréntesis y comenzamos, como les dije, el tour del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Santiago está refiriéndose en estos momentos, dice a vuestra fe, o sea, a la fe de ustedes, a las personas a quien va dirigida la carta. Y dice a continuación, en nuestro glorioso. Ese nuestro quiere decir que la fe de ustedes también es la mía. Pero aquí el término glorioso es el que lleva importancia porque glorioso es el que está lleno de gloria, el que tiene la gloria. Y esa expresión gloria en el Antiguo Testamento era una expresión aplicada únicamente a Dios como uno de sus atributos. Entonces, esta parte del glorioso, de la parte de la gloria de Dios, ¿sí?, que habla del Antiguo Testamento, se puede ver en diversos pasajes. El primero de ellos podemos decir que es Éxodo 24:16. Entonces les dije que íbamos a ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, por favor, alguien que busque Éxodo 24:16 y otra persona que busque Éxodo 40:35, por favor. Ya tengo 24:16. Listo, léelo. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Ok, entonces fíjense la importancia, o sea, cuál es el ámbito, la manera como está expresada en términos de gloria y lo que la gloria representa para Dios mismo. ¿Quién tiene Éxodo 40:35? Yo lo tengo. ok, hágale. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Muy bien. Otra mención a la gloria del Señor y que tiene, si se dan cuenta, esa gloria tiene una entidad. No podían entrar, estaba lleno de esa gloria. Primera de Reyes 10:11. Yo lo leo. Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces fíjense que todo lo que quiere decir la gloria está referida a un atributo de Dios mismo, de Jehová, de Dios Padre, ¿sí? Pero ¿cómo es que ahora comienza a decir Santiago la gloria, el glorioso Señor? ¿Por qué? Porque es que ahora vamos a leer Juan 1:14, por favor, y busquen Juan 2:11, por favor.
Juan, ¿1 qué? 1:14 y Juan 2:11. Ujú. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok. Y Juan 2:11. 11 dice, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Decía entonces que íbamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento porque el término gloria que es aplicado a Jehová Dios era una situación que tenía entidad propia y era un atributo de Dios mismo. Pero fíjense que Juan ahora la aplica ya no solamente a Dios, sino a nuestro Señor. Y eso es importante porque en el Nuevo Testamento la gloria que hace referencia es a la presencia, a esa presencia activa que tiene Dios para salvar a su pueblo. La gloria escondida de Dios, del Padre, se puso en manifiesto en nuestro Señor. Eso es la partecita que quiere decir el glorioso Señor Jesucristo. Esa gloria que está en estos momentos transmitiendo, la idea es de que la gloria de Dios Padre ya está en estos momentos en cabeza de nuestro Señor, ¿sí? Quien es el que fundamenta la fe de que está hablando antes, y por medio de esa fe está diciendo es su fe y es mi fe, y esa es la base de de este viaje que, como digo, estamos haciendo. ¿Estamos? Sí, estamos. Ujú. Bien. Sí, Señor. La segunda parte yo le he llamado amonestación número 1. Puede que suene fuerte, pero realmente si uno analiza la carta, Santiago en esta parte es muy autoritario. No se anda por las ramas, va directo al grano y es muy fuerte lo que dice. Por eso es que tomé la palabra amonestación, de aquí en adelante va a haber otras tres, para que vayamos entendiendo qué es lo que él está escribiendo. Acordémonos que Santiago era el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén, tenía autoridad, ¿sí? Y fuera de eso está dando, en estos momentos, en esta carta, está dándonos, son amonestaciones para que, presentados ciertas y determinadas circunstancias, las evitemos o las corrijamos. ¿Estamos? La amonestación número 1 comienza con la palabra sea de ese mismo versículo. Ese sea, sea va a ligar a vuestra fe, y entonces podemos leer y vuestra fe sea, ese sea está el verbo ser en subjuntivo, quiere decir que es necesario, que se requiere, ¿sí? Que es necesario que sea. ¿Cómo? Entonces aquí comienza la primera situación, sin, que carezca, que no tenga, que no tenga acepción de personas. Entonces vamos a ver, nosotros utilizamos la palabra acepción, es más, yo me declaro culpable de haberlo hecho, pero realmente yo no había tenido la oportunidad de profundizar de cuál era realmente el significado de acepción. Yo lo identificaba como discriminación, pero no. Discriminar a una persona es de pronto no tenerla o no considerarla, no tenerla en cuenta o no considerarla más bien, o sea, no entras aquí. Pero acepción es ver la persona, atender a la persona,
pero de todas maneras inclinarme más por una que por otra. O sea, tengo trato con ambas, pero yo me voy a inclinar más por una que por otra. ¿Sí? Esa es la parte de acepción. Entonces dice, toda la parte de acepción de personas, ¿sí?, lo trata Dios mismo en el Antiguo Testamento. Entonces, si por favor vamos a Deuteronomio 10, versículos 12 al 18. Este viaje es bien interesante porque, como les dije al principio, lo que Santiago está haciendo es retrotraer del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento todas las enseñanzas que él cree son fundamentales y va a darnos guías sobre eso. ¿Listo? ¿Quién lo tiene? Yo. Del Señor es su palabra. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Sí era eso? Sí, Sí, pero hasta el hasta el 18. 18. sigue. Sigue hasta el 18. Perdón. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Para un momentico. Entonces, fíjense una cosa. La primera situación es, hagamos énfasis en la parte del versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ese no toma cohecho es que no se deja comprar, no se deja comprar con nada, no se deja comprar. Bueno, Dios es soberano, pues. ¿Qué es lo que quiere decir? Esa es la palabra acepción es la primera vez que se menciona en la palabra de Dios, ¿sí?, en esa parte. Fíjense lo importante que es para Dios la acepción de personas. Lo está tratando desde ¿qué es lo que dice el primer versículo? Eso te mando, que cumplas. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos dándole peso específico a la parte, no tanto a la palabra, como sí a la acción de hacer acepción de personas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Proverbios 28-21. Entendiendo proverbios como digamos, como cápsulas de comportamiento, cápsulas de manejo ético. ¿Qué dice Proverbios 28-21? Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan predicará el hombre. Predicará, predicar quiere decir, es un verbo que dice que se toma una decisión, cualquiera que sea la decisión, pero el que la toma sabe que es una decisión incorrecta o injusta o incompleta. Eso se llama prevaricar. Ahora vamos al Nuevo Testamento y comenzamos entonces con Hechos 10:34.
esta porción de Hechos 10:34, saqué el versículo para únicamente hacer la aclaración de la acepción, pero yo les recomendaría que lo leyeran completo porque es bien interesante también. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, 10:24. 34. 10:34. 10:30. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él lo que está haciendo, lo que está diciendo es que Cornelio, que es un funcionario romano que vive en Cesarea de Filipo, tiene una visión y la visión le dice que mande por Pedro, que estaba en Jope. Y él envía unos emisarios y Pedro les contesta eso, él lo que está diciendo es, Pedro acaba de tener otra visión, la visión aquella en donde él ve que bajan lienzos con un poco de comida, que inicialmente él creía que era impura y le dicen en esa parte le dicen que puede comer todo, e inmediatamente llegan los emisarios de Cornelio, y entonces él hace esa reflexión. Efectivamente, yo tengo que ir porque en primera circunstancia no me negaría, pero voy. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a Romanos 2:11 a ver qué nos cuenta Pablo. Que no hay acepción de personas para con Dios. Y Efesios 6:9. Y vosotros amaos y haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo nuevamente la parte que les dije del Antiguo Testamento. Santiago está escribiendo para el Nuevo Testamento, está haciendo una actualización de una idea que desde el comienzo Jehová Dios ya ha dicho. ¿De acuerdo? ¿Está bien hasta ahí? ¿Hay alguna inquietud sobre esto? No, está bien. Todo bien. Bueno, seguimos. Entonces, dice, porque sí, ahí hay otro sí, los sí de Santiago, porque sí en vuestra congregación. Bien, ok. Ese sí es una disyuntiva, es algo que dice, bueno, es un condicional, pero habla de la congregación. Aquí me voy a detener un poquito porque utilizamos la palabra congregación muy rápido y resulta que la congregación tiene una determinada situación especial. Congregación viene de congregarios, y gregarios son todas las personas que pertenecen a un grupo, pero son todos igual. Por ejemplo, en el ejército los gregarios son los soldados rasos, ¿sí? En el momento en que no hay ninguno que sea más alto que otro, todos son iguales. ¿Estamos? Entonces dice, porque si en vuestra congregación, o sea, están reunidos los hermanos, todos los hermanos, sin ninguna distinción, sin ningún rango, sin ningún tipo de función destacada ni de nombramiento destacado, ¿sí? Y entra, porque dice, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, o sea, que llega, y ese personaje no es o no pertenece, ¿sí?, a la congregación. Él llega de visita, ¿sí? Y entonces dice, es un hombre que llega ataviado con anillo de oro y ropa espléndida. Llama la atención, obviamente,
porque para eso es que las personas se visten así. Pero al mismo tiempo, dice, al mismo tiempo llega y también entra un pobre con vestido andrajoso, o sea, harapos o un mal vestido, o no lo llegamos a, digamos, a demeritar tanto, sino mal vestido. Pero dice, y miráis, ese miráis está en plural. Eso quiere decir que la congregación toda se fija. Y dice, y miráis con agrado. Mirar con agrado equivale a tener afecto. Mirar con agrado es apreciar. ¿Sí? Y lo aprecian o tienen afecto de una, sin mayor inconveniente, lo aceptan ¿y qué hacen? Inmediatamente lo llevan a un sitio de preferencia, incluso de pronto me imagino yo viendo las cosas que desplazando hermanos de la congregación para aceptar a este personaje. ¿Y qué pasa con el pobre, con el vestido andrajoso? Pues no le paran bola, o si hay alguna persona que le pare bola va a decirles, ves, siéntate tú en aquel rinconcito o ponte aquí en el suelo, que es lo que significa el estrado. ¿Sí? Esa es la presentación, o sea, ese, digamos así, es el escenario que está presentando Santiago para desarrollar lo siguiente. Dice, si hacen esto, ¿cómo van ustedes a decir, cómo van a decir que no hacen distinción de personas? Ustedes han hecho discriminación, han elegido a uno y han por rebajado al otro. No han sido considerados con uno, pero sí han sido considerados con otro. Y ha sido realmente la apreciación, como dije yo, de entrada, fue la congregación toda. Es decir, en un momento dado, el impacto fue a nivel de la congregación. ¿En qué convierte eso a la congregación? Dice, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso de venir a ser jueces me recuerda lo que dice Mateo 10, del 1 al 2, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Ok. Y los malos pensamientos los vimos antes en la lección que hablábamos de que Dios no tienta a nadie, sino que de la concupiscencia y los malos pensamientos, ¿sí? Ahí comienza a generarse el pecado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En resumen, la acepción de personas se ha realizado y se ha realizado por una sencilla razón. Porque nosotros tenemos inclinaciones naturales para apreciar a la persona con joyelería, si me permiten el término, y ropas bien caras, Versace, etcétera, etcétera, y a la persona normal y común y corriente que llega de pronto con necesidades no se le aprecia tanto. Entonces, esa situación que puede parecer, y es normal, entre comillas, fíjense que está definitivamente, Santiago la está advirtiendo que no debemos tener. ¿Y por qué no debemos tener eso? Entonces, comenzamos la tercera parte, que es la amonestación número 2. Cuando dice, hermanos míos, amados, pilas, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Esa es la primera cosa, ricos en fe. Y la segunda cosa, herederos del reino. Entonces, el pobre tiene una riqueza que es una riqueza en fe, y fuera de eso tiene una heredad inmensa, el reino de los cielos. Y aquel que en un momento determinado llega contrito y humilde y humillado con su situación, ¿sí? No lo consideramos
no vemos el trasfondo de esta persona que de lo rico que es en fe y la promesa que tiene de ser heredero. Vamos a Isaías 66, 1 y 2. Antiguo Testamento. Isaías 66, versículos 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ok. Ahora vamos a Lucas 6:20 en el Nuevo Testamento. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bien. ¿Quién hablaba en Isaías 66, 1 y 2? Jehová. 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 Dice, Jehová dijo. Jehová ¿Y quién hablaba en Lucas 6:20? el Hijo Dios. Jesús. El Señor. Jesús. El Señor hacía la predica, ¿sí?, de las bienaventuranzas. ¿Ok? Entonces, fíjense la amonestación segunda, entonces dice, ustedes que hicieron así con aquel, fíjense el inconveniente que están teniendo porque ustedes están dejando de llevar de las apariencias y no de la esencia. Háblame de lo trascendental, no de lo evidente. De eso se trata. Finaliza diciendo, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No se dieron cuenta de la riqueza que tenía el pobre, ¿sí? Sino que, ¿qué hicieron? Lo humillaron, le faltaron el respeto, no lo consideraron. Y dice el Señor que todas aquellas cosas que hagan a mis hermanos, las haré conmigo, dice, ¿cierto? Y aquí nos lleva entonces a la cuarta parte de la amonestación número 3. Y entonces ya habló del pobre, ahora va a hablar del rico. Y dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Ustedes no se quejan de que los ricos los persiguen, los oprimen, los explotan. Son sus acusadores y hasta los tribunales llevan. De pronto, por situaciones que son injustas. Y dice, y continúa, no, los ricos no blasfeman el buen nombre, hablan mal. Blasfemar es hablar mal. ¿Y a qué nombre se estará refiriendo ahí? Del Señor. Ajá. Bien. Vamos a Santiago 2:1 y habla del glorioso Señor Jesucristo, de ese nombre que estaban hablando mal, de nuestro glorioso Señor Jesús, nuestro glorioso Señor Jesús. Y dice que fue invocado sobre vosotros. ¿Cuándo fue invocado sobre estas personas o cuándo ha sido invocado el nombre de nuestro Señor sobre nosotros? ¿Cuándo creen? Vamos a Hechos 2:38. Dice, arrepiéntanse y bautícese
cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ustedes ya ven dónde y en qué momento es que nosotros hemos tenido sobre nosotros el glorioso nombre de nuestro Señor. Ok, Cuando fuimos bautizados. ¿alguna pregunta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien, yo creo que ha sido muy entendido hasta ahora, por lo menos del lado mío. El lado. Vamos a al quinto punto de la amonestación 4. Esta amonestación 4 no la pierdan de vista porque es interesante. Esta amonestación 4 es el centro de la porción que estamos estudiando, pero fíjense lo importante y lo relevante que es. Y comienza con su sí, el sí de Santiago. Ahora sí, dice sí, es decir, ahora sí. Si no hacen acepción de personas y estiman y consideran a los pobres y cumplen de verdad la ley real conforme a las escrituras, es decir, si cumplen al pie de la letra lo que la palabra de Dios dice, y no lo deja tácito, sino lo menciona, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La misma situación que dice Mateo 22, 34, 40 en el gran mandamiento, en donde dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, ¿a quién? A Jesús. Bien, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Pablo en Romanos 13, del 8 al 10, ¿qué dice? ¿Romanos qué? 13, 8. 8. 13:8. Al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás y no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno. La noche. Ahora, y concluye cuando dice, bien hacéis. Si ustedes cumplen al pie de la letra lo que está escrito en la palabra, y fíjense por qué la importancia del viaje del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, está escrito y se sustenta igual. Dicen, ustedes hacen bien cuando hacen eso. ¿Sí? Y esa es la primera conclusión que él saca de todo lo que viene hablando. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que vean. Y sigue, pero si hacéis
Y aquí ese pero sí es, si contrario a lo que vengo diciendo, van a hacer a acepción de personas, ¿qué pasa? Cometéis pecado. Cometer el pecado. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Si ustedes no hacen lo que venimos a hablar, Es convertido por la ley. es correcto. Entonces dice, ¿cómo se llega al pecado? De acuerdo con el mismo Santiago. Transgrediendo la ley. Correcto, pero Santiago nos dice en el versículo, el capítulo Haciendo 1, 14, dice cómo es que es la dinámica del pecado. La concupiscencia, Del juicio. Tentación los deseos, el pecado, la muerte. ¿Cierto? está traído, seducido. Eso es lo que nos dice, lo que aprendimos en el primer capítulo. Ok, listo. Entonces, fíjense que en la acepción de personas hay una cosita que no se nos había ocurrido y es que es parte de nuestra concupiscencia. O sea, eso es como propio, o sea, es que no es fácil tampoco, ¿no? Pues dice uno, ¿no? Normalmente. Eso es como intrínseco en uno, ¿no? La acepción de las personas, en verlo con agrado. Justamente por eso dice, la concupiscencia son nuestros deseos malos, nuestros internos deseos desordenados que tenemos, que son naturales. Entonces, lo que nos están diciendo es, oiga, ustedes tienen tendencia a eso, pero miren lo que le están diciendo. Si ustedes hacen esto, el resultado será esto. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Pero es que es más grave y ahorita vamos a ver por qué razón es más grave. ¿Sí? Y dice que el que comete el pecado entonces lleva a la acepción de personas no a una situación vana, sino ya muy, muy importante, porque el tener acepción de pecado termina generando, acepción de personas termina generando pecado. Entonces dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la ley, que estamos hablando del Antiguo Testamento, la ley no tiene necesidad de probar ni necesidad de establecer ninguna prueba, sino que condena inmediatamente la acción, así uno no lo reconozca. ¿Sí? Eso es lo que se llama convicto. Un convicto es un preso que ha cometido un delito, ¿sí?, que ha sido suficientemente probado, aunque él no lo haya confesado. Eso es ser convicto. Esa es la definición de ser convicto. ¿Sí? Que quedamos convictos de la ley. ¿Cómo? Como transgresores, como pecadores. Y esa es la segunda conclusión. Entonces, resumiendo, la acepción de personas termina siendo una falta grave, tan grave que la consideran un pecado y una transgresión, ¿sí?, a lo dispuesto en la ley. Pero se complica la cosa, ¿por qué? Y en la sexta parte de la enseñanza, que digo amonestación 5, es porque dice, es que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea que si pecamos por acepción de personas, estamos transgrediendo o nos hacemos culpables de haber transgredido, de haber faltado completamente la ley en todas sus formas. Toda la ley ha sido transgredida por nosotros. ¿Y quién dijo eso? Dios mismo. Y dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás.
Entonces, ¿qué pasa? El mismo que dijo eso, que son los mandamientos de la ley de Dios, dichos por Dios, lo van a ver en Deuteronomio 5, 18 y 20, 14, o en esas partes pueden ver los 10 mandamientos. ¿Sí? Es Dios mismo el que está diciendo, si ustedes faltan a una sola de estas cosas, se hacen acreedores a todos. Entonces, de verdad que es muy, muy importante y supremamente severa la situación, porque lo que uno aparentemente es una inclinación, como decía Pati, de pronto normal, natural, y uno deja escapar y le dice, hombre, qué bonita tienes tu ropa, qué bonita corbata, oye, esos zapatos son Gucci, etcétera, etcétera. Resulta que estamos metiéndonos en un lío de marca mayor, porque vemos que detrás de todo eso hay acepción de personas. Y no estamos pendientes del personaje que llegó buscando consuelo, ¿sí? Con un corazón destrozado de pronto, pero mal vestido. ¿Vamos? ¿Me siguen? ¿Qué dicen? Sí, señor. Yo iba a decir porque tenemos los ojos en las cosas que se ven y no en las que no se ven. Claro, pero... Y seguimos. Y dice otro sí de Santiago. Dice, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Obvio, faltó a un mandamiento, pero se hizo acreedor de todo. ¿Sí? El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí no hay componentes. Aquí no hay fue que. Aquí no hay es que yo soy así y es que usted no sabe quién soy yo. Bueno. Y finaliza la conclusión de la parte que estamos estudiando con cosas raras, con dos tablazos. Dice, así hablar y así hacer. Punto. No hay más nada que hacer. Así hablar, enseñen eso. Y así hacer, con el ejemplo, con el testimonio, con una vida que sea para poder ser presentada. ¿Y cómo es que debemos hacer eso? Como si estuviéramos, como si fuéramos a hablar o a ser juzgados. Porque dice, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y qué era la ley de la libertad que hablábamos al principio? ¿Cuál es? La gratitud. No. No. Acuérdense que hubo una predica en que Lucho nos dijo que la ley nos hablaba de la perfecta ley, la ley de la libertad, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, perdón, este será bienaventurado en lo que hace. Y entonces termina diciendo, bueno, porque juicio sin misericordia, entonces aquí viene una situación que digamos que yo le he llamado, no sé, me permiten el término, un catalizador que se llama misericordia. Y dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Por favor, ¿quieren ir a Mateo 18, 32, 35? Entonces, llamándole su señor, le dijo,
siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, ese es el pasaje, si se acuerdan, de los dos deudores que el Señor nos instruye. Y continúa Santiago y dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice Mateo, en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y volvemos otra vez a Mateo 7, del 1 al 2, en donde nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí termina la parte de la enseñanza del escrito de Santiago. Entonces, ahora, pues nos queda, yo he sacado algunas conclusiones de esto, que es lo importante en un momento dado de la enseñanza. Obviamente que está abierta la situación de cada uno para ver cómo permea, cómo recibe esta enseñanza. Pati ahora hablaba de algo muy importante, la parte natural, pero es que la parte natural nuestra en cuanto a la parte de acepción de personas es digamos que es un condicionamiento al que nos someten desde pequeños en la familia, por ejemplo. Cuando la formación del niño es evidentemente competitiva. Haz esto y sé mejor que tu hermanita. Y si tú haces esto, es mejor que tu hermanito. Y si te comes esto, y si estudias, entonces siempre hay una competencia, pero que básicamente la competencia lo que lleva al niño y a las personas es a compararnos. Y no ser feliz. ¿Estamos? Yo la veo así. Entonces no solamente es la parte natural, sino es un acondicionamiento en el comportamiento nuestro que tenemos, que todo lo siempre vamos a comparar, ¿sí? Y eso se hace casi que de manera, no sé, espontánea. En la sociedad, fíjense, en la sociedad lo que pasa, ustedes ven, por ejemplo, hay una disciplina que se llama publicidad y mercadeo, que lo que explota es eso. ¿Sí? Sea usted lleve el carro número tal, que ese es un carro para las personas de éxito. Cuando hablan de las personas de éxito, ¿qué están diciendo? Que hay personas que no tienen éxito. Entonces hay que ser mejor que eso. ¿Cierto? Sí. Y lamentablemente en los templos, en las congregaciones, eso se ve y se ve bastante. Es muy diferente cómo tratan a la persona que llega con buena posición a la persona que llega muy humilde. Casi que a veces la persona muy humilde termina ni volviendo o más bien yéndose, o cuando llega se sienta por allá atrásito donde no se siente incómoda, y eso se ve mucho. Por supuesto, es que lo que pasa es que, fíjense, yo les dije que teníamos un tour del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Lo que pasa es que no solamente es un problema, no es de ahora, es un problema de la antigüedad, pero sigue siendo un problema, sigue siendo la acepción de personas, sigue existiendo. Cuando Dios, si se dan cuenta en todo lo que hemos visto, ¿sí? Dios es una tabla rasa y dice, no señor, es que todas son mis criaturas. ¿Sí? Es el fundamento de las cosas. ¿Sí? Otra conclusión que podemos ver es que no hay pecado pequeño ni grande. El pecado es un pecado, sea no que pecadito blanquito o grisecito o negro, no. Hay
pecado, punto. No hay otra cosa. La venialidad. El pecado venial y el pecado que no es venial. El pecado grave. Ujú. Muy bien. El mortal, ¿no es? Sí. El mortal, Pecado mortal y pecado venial. Otra cosa que tenemos que hacer referencia aquí, tengo que hacerlo, es que, ojo, porque hay personas que en alguna situación hacen proselitismo con el comportamiento de atención que tienen con los pobres. Nosotros no debemos tener eso, eso es una situación falsa. Nosotros debemos tener ese amor por los pobres, ¿sí? Porque nosotros debemos tener la sensibilidad que tuvo nuestro Señor con ellos. ¿Por qué? Porque somos cristianos, estamos caminando, ¿sí? Y vamos caminando a ser configurados o semejantes a nuestro Señor Jesús. Luego, la importancia nuestra no es de darle la palmadita a la gente y decirle, hola, chino, ¿cómo estás? No. Es de verdad que necesitas y todo que puedo hacer por ti, porque el Señor haría lo mismo. Esa es la semblanza que debemos tener. Y definitivamente el ejemplo es la única manera de enseñar. No se puede enseñar otra cosa sino con ejemplo. Usted no puede enseñar, no puede decir una cosa y hacer otra. El ejemplo incluso no necesita que se digan ni que se hagan estudios ni cosas tan profundas, sino el ejemplo, el solo ejemplo, la actitud. Entonces, pues esas son algunas de las conclusiones y espero que haya más porque de todas maneras yo hasta aquí llego. Le doy la gracia a nuestro Señor que nos ha acompañado. Le decía a Mari el otro día que en estas circunstancias es cuando he llegado a comprenderlo, al uso de un vaso de barro, y realmente yo no soy ningún vaso de barro. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios porque su enseñanza no es la mía. De todas maneras, hermanos, pues yo entramos a discutir cómo les pareció, qué cosas tienen, qué opinan. Varias cosas que quiero que miremos. También hay acepción de personas al revés, ¿no? Que era lo que estaba diciendo mi tío ahorita. Yo puedo hacer acepción de personas pensando que lo bueno y lo misericordia es ser misericordia con los pobres. Cuando yo creo que estoy haciendo la obra de Dios mirando solamente a los pobres, estoy haciendo acepción de personas también. Porque ¿qué es más difícil, traer un pobre al reino de los cielos o traer un rico al reino de los cielos? Un rico. Entonces, enseñe a que le ponga por delante y ya. Sí. Ahora, entendamos bien lo que él está diciendo. Ojo con la acepción de personas, porque los pobres de este mundo, ¿qué es un pobre de este mundo? ¿Se pusieron a pensar que los pobres de este mundo son los que son ricos en fe? ¿Por qué una persona sería rica en fe? ¿Qué nos ha enseñado Santiago? Que alguien que pide tener fe le pasaría en la vida. Tendría paz, gozo, tranquilidad, rica en fe. Rica en fe. ¿Qué le pasaría a una persona para que esa persona fuera rica en fe? Hay tribulaciones. Pruebas. Pruebas, muy bien. Tribulaciones, lo que estaba diciendo ahorita. Pruebas, tribulaciones, escasez, ausencias. Y eso fortalece tu fe. Ok, entonces, ¿a quién serían las personas a las que más le pasarían este tipo de cosas? ¿A los pobres o a los ricos? Pobres. A las personas que pasan pobres. necesidad, o sea, a los pobres de este mundo. Entonces ustedes podrán ver por qué razón las iglesias que son grandes florecen en medio de la necesidad
de las personas, pero las iglesias que son en personas que tienen cierto grado de intelectualidad, de recursos, de estudios y esas cosas, es más complicado entender la gracia del Señor. ¿Me explico? Entonces, fíjense bien. Ahora, el problema es, como dice mi tío, nosotros, ¿qué fuimos enseñados a hacer? A estar comparando. Y somos muy buenos para comparar. Pero eso es precisamente hacer acepción de personas. Santiago dice que uno hace acepción de personas con dos cosas. Lo leímos y mi tío lo estableció bien. Él dijo que nosotros hacemos distinciones y lo peor de todo es entre nosotros mismos. La primera cosa es que hacemos distinciones entre nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Y luego, además, no solamente es que tenemos distinciones socialmente hablando, intelectualmente hablando, o lo que sea, sino que además luego juzgamos de acuerdo con las distinciones. ¿Quieren saber qué es acepción de personas? Es eso. Hacer distinciones unos con otros y luego juzgar de acuerdo con la distinción. Pero nosotros no nos damos cuenta por nuestros ojos, y creo que lo dijo Patricia, que la herencia de los cielos, o sea, no hay mayor herencia. Julio Mario Santo Domingo, el hijo, el nieto y el bisnieto no tienen nada comparada con la herencia que tenemos en el cielo. Nada. Es más, si un gran rico del gran mundo, Carlos Slim, en un momento dado, Dios le muestra y él entiende y dice, Jesucristo es el Señor, él va a entender que todo lo que tiene no le llega ni al... Dedo chiquito. No, ese sería muy grande. Ni a la célula, la célula que está al lado de del hongo que tiene en el dedo chiquito del pie. Y entonces entenderá que todo lo que él tiene puede ser para los pobres. ¿Por qué? Porque no necesita mucho. Necesita vivir en esta tierra. ¿Me explico? Eso es exactamente lo que Jesús le dijo al joven rico. ¿Qué has hecho? No, yo he cumplido todos los mandamientos. Ok. Entonces, coge lo que tienes. Porque fíjense bien lo que este joven le vino a pedir al Señor. Señor, yo quiero... Miren la mentalidad nuestra, miren la mentalidad nuestra. Esto no ha cambiado hace 2000 años, ¿eh? Y esto no ha cambiado hoy. Miren la mentalidad nuestra. Señor, yo quiero tener vida eterna. Eso fue lo que le vino a pedir. ¿Recuerdan? Ok. Sí. Entonces el Señor le dijo, bueno, pero entonces, ¿y qué necesito para tener la vida eterna? Ah, pues tú lo que tienes que hacer es la ley, debes hacer esto, debes hacer esto. Ah, ok. Eso lo he hecho yo desde que era joven. Ok. Entonces coge todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y me sigues. ¿Qué pasó con el joven? Se entristeció porque tenía muchas posesiones. Se fue. Lo material es difícil. ¿Saben qué era la pregunta de él? La pregunta de él realmente era, Señor, yo quiero tener una vida eterna así como la que tengo ahora, con todas las riquezas que yo tengo. ¿Cuánto me vale? Yo necesito ser eso. Yo necesito ser tú. Dios. No me vayas a poner en un lugarcito por allá. No. Eso era lo que él estaba pidiendo. Ahora, nosotros necesitamos aprender, y eso está aquí en la mente. Hay que aprender a que todas las personas en este mundo tienen la posibilidad de heredar el cielo. No importa si son ricas,
No importa si son pobres, no importa si su género es masculino o su género es femenino, no importa si es señor o es un esclavo, no importa si es el jefe o si es un subalterno, todas las personas tienen la posibilidad de heredar el cielo si aman a Dios. Así es. ¿Por qué? Es que Dios no los va a llevar a un sitio donde ellos no quieren estar. Así es. Entiéndame esto, es que Dios no va a llevar a nadie a un sitio donde ellos no quieran estar. ¿Y cómo sabe Dios que ellos no quieren estar en el cielo? Porque no lo aman a Él. ¿A quién le gusta vivir con alguien al que no quiere? A nadie. Estoy hablando con lógica. Entonces, ojo. Ahora, nosotros ya tenemos el cielo. Así que cuando vemos a todos los demás, lo que dice Pablo es, lo que dice Santiago es, porque hacen acepción de personas. Ya ustedes tienen todo lo que necesitan. No necesitan quedar bien delante de nadie, porque ya son hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es lo mejor que pueden hacer. O sea, si alguien tiene que darles a ustedes alguna recomendación y es Dios, pues, ¿qué importa si Carlos Slim no se la da? ¿Me explico? Entonces, hacer acepción de personas es ser inmisericordias. Es no mostrar la misericordia que fue mostrada para con ustedes. Entiéndame esto porque es muy importante. Para Dios no hay ricos ni hay pobres, porque es que comparado con Dios y su reino, todo lo que hay aquí es miserable. Piénsenlo, comparado con lo que Dios tiene, todo lo que hay aquí es miserable. Con todo lo que hemos avanzado como humanidad. Pues no vale nada, no Exacto. tiene valor. Comparado con lo que hay en el cielo, no hay nada aquí que pueda uno compararlo. Pero Dios, al vernos miserables, al vernos pobres, se hizo pobre, para hacernos Ricos. O sea que nuestra riqueza es una riqueza celestial. ¿Cómo es que si Dios ha tenido esa misericordia ante nuestra miseria, nosotros que vivimos en la miseria, no podemos ser misericordiosos con otros que también están en la miseria? ¿Se dan cuenta por qué ese pecado es tan horrible? ¿Sí se dan cuenta por qué es tan horrible ese pecado? Claro. Ok. Ahora bien, lo que el Señor dice es, la ley que te da la libertad es la ley en la cual la misericordia es la principal fuente de juicio para con los demás. Lean el versículo, ¿qué dice el 13? Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. ¿En el juicio? Ok. Lo que dice en la Reina Valera, que es un poco más cercano a lo que dice en el idioma original, dice que la misericordia pasa el juicio. O sea, solapa, pasa por encima del juicio. Por eso yo le dije que era un catalizador. Exactamente. Entonces, fíjense bien que cuando uno pone misericordia por encima de juicio, está haciendo lo que el Señor Jesús hizo.
porque el Señor Jesús podía haber juzgado y podía haber hecho lo que hubiera podido hacer en el tiempo aquel. ¿Recuerdan cuando Noé? Oye, la raza humana se ha destruido completamente, voy a destruirla. Y lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Son sus criaturas. Pero no, él puso misericordia por encima del juicio. Es por eso que tú y yo somos salvos y tenemos la herencia en el cielo. Es por eso. Por la misericordia de Dios, que es que engloba la gracia, el amor, la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Todo eso está conjugado en la misericordia de Dios para con nosotros. Y la única cosa que Dios nos pide a través de lo que Santiago dice es, así como yo he sido misericordioso con ustedes, vivan misericordiamente. Ese vivir misericordiamente es el contrapeso a lo que hablábamos ahora de la tendencia natural de ser acepción. Quiero decir, si ustedes tienen el hábito por la conducta adquirida de hacer acepción de personas, pueden contrarrestarlo de manera diaria, ejercitando misericordia con la gente que está alrededor de ustedes. Así es. Así Esa es la manera, digamos, hablando psicológicamente, la manera de quitar una cosa y poner otra. Así es. Quitar la conducta que no le agrada a Dios y poner la conducta que agrada a Dios. Así es. Ahora, uno puede decir, pero es que yo no puedo ser así. No, sí puedes, por cuanto Dios habita en ti. No digas que no puedes. No digas que porque has sido acostumbrado. No, nosotros ponemos excusa para todo. No, nosotros debemos dejarnos ya de tanta tontería y de tantas excusas bobas. Cuando uno simplemente lo único que tiene que hacer es vivir tal cual como el Señor. Y el Señor fue misericordioso con nosotros en muchas maneras y sigue siendo misericordioso. Pues entonces nosotros practiquemos la misma misericordia con los demás. Es que yo pienso que cuando ponemos tantas excusas y es que yo no puedo ser misericordioso con todo el mundo, no, pues que yo no puedo amar a todo el mundo, no, pues que yo no puedo perdonar a este, no, pero es que no, entonces más bien pregúntese, ¿será que el Señor sí mora en usted? ¿Será que el Señor sí mora en mí? Porque si el Señor mora en mí, eso no debe ser nada difícil. Es un proceso, claro, es un proceso. Hay un comentario que también quiero hacer con respecto a lo que Pati está apuntando, es que entre nosotros que conocemos a nuestro Padre, que está Jesucristo y nosotros viviendo y el Espíritu de Dios, muchas veces pasa esto como iglesia. Ay, es que no tengo un feeling con la otra persona, le llamamos feeling, pero no, eso que llamamos como feeling es revisar mi corazón, porque independiente que sea, que se caracterice porque tiene buenas cualidades que a mí me gustan, porque muchas cosas, uno tiene que mirar, ¿estoy haciendo acepción de persona? Y si lo hago así, cada vez será más y más, de tal manera que cuando yo vea una necesidad en ese hermano, porque estamos en la misma iglesia y tenemos el mismo Señor, el mismo Dios y todo, ¿qué está pasando? Y eso siempre te preguntamos porque sucede mucho cuando nos congregamos, cuando hay algo que como no me gusta, que como su cara, que como yo como que la aparto. Y no es correcto. Todo lo contrario, si yo sé que no tengo algo muy bueno en el cual unirme a esa persona, yo tengo que revisar mi corazón e ir allá donde ella para saber, conocer qué es lo que pasa. Y bueno, Dios hará lo que en realidad nos diga cada uno. Eso es muy bueno. Luz Marina, ibas a decir algo, ¿cierto? Luzma. Sí. En razón de que Dios ha dado la misericordia, ¿verdad? Porque en razón de que, bueno, tengo ayer, en razón de que Dios le ha mostrado misericordia, tiene que ser a su vez misericordioso con los otros. Eso también es lo que yo quiero hablarles, es que debemos tener mucho cuidado con pensar que la misericordia solamente es para aquellas personas que uno ve pobres, porque eso también es acepción de personas.
de No es acuerdo con solamente ayudar a la gente pobre. Entonces, yo tengo Sí, misericordia, entonces le doy a los pobres. eh, Que hay a, tantos ustedes- ricos ustedes- necesitados, la verdad. a veces La las verdad que hay más personas, ricos necesitados. a veces hay más ricos necesitados que pobres necesitados. Miren que si los pobres son ricos en la fe y a los que aman a Dios son ricos porque tienen una herencia, pero ¿y los ricos de este mundo? No hagamos acepción Pobres. de personas, no hagamos acepción de personas con los ricos. Entonces lo que tenemos que hacer es que todos por igual, todos bajo el mismo rasero. Unos no van por delante de otros y otros no van por delante de uno. No, todos somos iguales y todos tenemos delante de Dios las mismas prerrogativas y tenemos delante de Dios las mismas, digamos, oportunidades de vida. Entonces, nosotros mismos debemos empezar a no hacer distinciones, no juzgar. Eso es imprescindible, porque si no, vamos a hacer acepción de personas. Miren, las personas que menos creen que tienen necesidad, las personas que menos creemos que tienen necesidad, realmente son las que más necesidad tienen, solo que no la dicen por el mismo orgullo por el cual ellos sienten que los demás son más necesitados que ellos. Si bien es complicado todo lo que estamos hablando respecto a acepción de personas, hay algo que es más complicado y es el manejo utilitario, egoísta de la acepción o la atención a los pobres. Mucha gente coge y hace y pondera a los pobres y yo ayudo y yo llevo y yo traigo y resulta que lo está haciendo es por una simple y llana por vanagloria del mismo, por egoísta, por egocentrismo. Eso también es una situación muy real y peligrosa. Hablábamos acerca de un poco de lo que entra por los ojos, ¿no? Y creo que nuestra tendencia siempre es a ser prejuiciosos, a formarnos ideas. Y a veces no solamente es por el lado de cómo uno va vestido o cómo van vestidos, sino también con de repente algunas actitudes que de repente vemos y puede ser que no nos agrade o cosas que vemos que ya nos crea un prejuicio y de por sí crea un rechazo y una mala impresión y también uno agarra y pues hace una cierta discriminación, ¿no? Entonces, lo veía también por ese lado que muchas veces sí sucede, a mí me ha pasado, estos prejuicios, ¿no? Entonces, lo miraba también por ese lado, o sea, no solamente la parte de física, la parte del vestido, la parte de la humildad del pobre y del rico, sino también con esos prejuicios, ¿no? Así es. Por lo mismo, es que nos volvemos jueces. Entonces juzgamos ahí ese que brinca tanto, ese que grita tanto, esa que se agacha tanto, esa que hace lo que a mí no me agrada, la que se comporta como a mí no me agrada. Sí. Ruchi. Mi opinión, escuchando todo y esta maravillosa enseñanza, a veces nos quedamos haciendo la gestión de personas por la parte exterior. Y cuando caemos en eso, lo que estamos es no permitiendo llevar el evangelio a todas las personas por estar seleccionando un grupo. Entonces, pues me parece maravillosa esta enseñanza. Y otra que reforcé, porque yo nunca entendía este versículo dice Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
yo decía, pero bueno, ¿y por qué un rico? Porque siempre va enfocado hacia un rico. Pues me imagino que es porque un rico está, pues sus afanes, sus pensamientos están centrados en cuidar sus riquezas, las riquezas materiales, que es la que uno a veces antepone a llegar a tener una relación profunda con Dios, que normalmente la ve en las personas de escasos recursos, porque pues las necesidades son más grandes, entonces yo me inclino más a estar buscando de Dios, porque Él es el que me provee. O sea, esas son las dos puntos para lograr un equilibrio. Esa es mi opinión. No, pero, Sí, sí, sí. pero perdón un momentico, es que coincidencialmente en el negocio de Ruchi esta semana pasó una cosa que quiero que ella la cuente, aunque no quiere contarlo, pero que cuente. Sé libre, a ver. Oye, ¿cómo es indiscreto? No, que cuente. A mí me pasan muchas cosas en mi almacén, pero eso me pareció chistosa. Me pareció muy chistosa porque, me llamó la atención. Yo a raíz de la pandemia, pues yo coloqué una vitrina para que la persona no entre más de medio metro al local. Atrás viene otra vitrina y atrás está mi mesa de trabajo. Entonces es donde el sitio donde más permanece. Entró un niño, pues había estado muy sola la mañana y entró un niño con voz de trompeta y dijo, ¿hay anillos? Y pues uno voltea a ver que es un niño, uno dice, está buscando anillos de juguetes o algo así. Entonces yo lo que atiné fue a decirle, pues para no atenderlo, porque pues normalmente entran a mirar los relojes para la parte infantil. Yo le dije, sí, si hay anillos, hay a 30,000 pesos. Y yo pensé que él se iba a ir, como todos los niños, pues uno les nombra determinado valor. Él dijo, deme uno. Y yo me quedé ahí. Yo le dije, bueno, se lo voy a enseñar. Le medí los dos modelitos que habían como para el tamaño, los dijo, tome, me pasó un billete de 50. O sea, yo decía, esa fue la venta más rápida que he tenido. Yo no creía que porque pues el niño, pues normalmente me entran a preguntar, pero nunca tienen todo el dinero. Ellos normalmente de 1,000 o 2,000 pesos no pasan. Entonces, pues empecé a preguntar y le dije, bueno, ¿y usted por qué tiene tanta plata? ¿Y su papá dónde está? Dijo, no, es que yo trabajo. Yo le dije, ¿en qué? Yo arrumo caña y con mi plata pues compro. Y yo, vea pues. O sea, tenía más credibilidad, iba a lo que iba el niño, que muchas veces personas adultas que entran y de una vez me paro a atender y resulta que van entrando a preguntar nada más, entran a preguntar y bueno, estoy cotizando. Entonces, pues me llamaba la atención y pues bueno, coloqué el estuche allá de los anillos y solté la carcajada y dije, ay señor, sí eres chistoso. No, y como a mí por lo menos unas situaciones también muy similares que me hace callar la boca y digo, oh Dios, qué tan grande eres, y a veces como que uno no se da cuenta si no es de que no voy a poder, no se va a dar, no, definitivamente a veces nos apartamos de solamente por lo que es nada más. Oigan, la última que voy a decir. Hay una acepción de personas que no hemos mencionado, pero yo quiero que tengan cuidado con esta acepción de personas. Es cuando uno hace acepción de personas que se llama autoacepción. Se le acabo de poner el nombre yo ya. Yo no sirvo. Yo no puedo. Negativo. Yo no. Es que como yo Moisés. no he estudiado, es que, ay. No tengo los... A ver. Si la acepción de otras personas es mala, esta es peor. Se llama falta de creerle a Dios quién eres en Dios. Y esta acepción de personas puede llevar a muchas personas a no confiar en Cristo. Porque ustedes o una persona que hace eso no está mostrando
¿de quién depende? Al contrario, deberíamos tener un corazón dispuesto a decir, pase lo que pase, soy un hijo de Dios. ¿Sabe? En esta semana una persona me llamó y me dijo, ¿sabe qué es la única cosa que no me gusta de esos videos de B Lógica? No, ¿qué es lo que no te gusta? Bueno, la verdad es que no es que no me guste, la verdad es que muchas personas piensan que no se debe hacer porque las otras personas que no conocen a Cristo tienen un mal concepto de el ser cristiano. Entonces, cuando usted vaya a decir eso, no diga que usted es cristiano, porque hay mucha gente que va a decir, no voy a ver esa cosa y más bien lo cierro porque usted es cristiano. Yo quiero decirles que hasta lo consideré. Y volví otra vez a leer este pasaje, y en este pasaje el Señor dice, el que no me reconozca a mí delante de los demás, no tiene parte en mi negar a reino. Dios. No tiene parte en mi reino. Ojo, cuidado, porque hacer acepción propia es algo que tampoco está bien. Autoacepción. Autoacepción, fíjate. Eso también Mira está cómo mal. va. Oye, ¿cómo va? Así que tengamos cuidado con esa autoacepción y tratar de separarnos, tratar de no estar con y tratar de no ser quienes somos. No, al contrario. El Señor que dijo a nosotros que debíamos ser valientes, que teníamos que ser esforzados, que teníamos que ser amables, y para eso se requiere valentía y debemos tener coraje para ir y hablar y decir, si ya tenemos una herencia, tenemos un padre, recuerden los tres pilares de la fe. ¿Recuerdan cuáles son? Conocimiento de Dios, sí. La confianza en Dios, la fe. Y la identidad que tenemos en Dios. Somos hijos. Somos hijos de un Padre fabuloso, hermanos de un Señor fabuloso, guiados por un Espíritu Santo fabuloso. Tenemos una herencia fabulosa. Entonces, ¿por qué razón debemos autoacepcionarnos? Por nada. Dejemos de estar menospreciándonos a nosotros mismos, porque cuando nos menospreciamos a nosotros mismos, estamos menospreciando el nombre que fue invocado sobre nosotros. Cuidado. Y el ejemplo es el de Moisés también. Es que si yo no tengo, y mira todo lo que también Dios como lo usó de una manera especial. Entonces, eso es algo que de pronto si todos los días no lo hacemos, muy frecuente que lo hagamos, porque podemos caer sencillamente en todas estas cosas que nos apartan de Dios y no es aceptable. Ok, y ahora somos cada vez menos. ¿Sabe que me viene una cosa a la cabeza, pastor, en este momento, con el comentario que hizo Maribel, con respecto a cómo Dios usó a Moisés maravillosamente, y me acordaba yo, y doy gracias al Señor por eso, de cómo Dios también usó a Pablo. Y veo la diferencia en el momento en que Maribel estaba conversando, como Moisés dijo, Señor, yo no soy, o sea, a mí no, porque yo no soy listo de palabra, etcétera. En cambio, Pablo que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de una. Y cómo fue la obra de Pablo tan grande, tan inmensa, que es una cosa impresionante lo que Dios hizo con Pablo. Cómo Dios usó a Pablo, cómo hubiera sido con Moisés, y Moisés le hubiera dicho, sí, Señor, cuéntame a ver qué quieres que yo haga. Hubiera sido bueno, el punto, eso me da un punto también. Pablo diciendo, yo quiero hacer tal cosa, y Moisés diciendo, no, yo no sirvo para, y con ambos hizo algo que es increíble. Y la razón es que realmente el que merece la gloria y la honra, sea que queramos o sea que no queramos,
es el mismo Dios que tiene propósitos para la vida para nuestra vida. Así que si hay algo que debemos hacer es glorificar a Dios por lo que ha hecho. Amén. En todo, porque realmente es Él. Así que bueno, chévere. Ahora me gustaría a mí hacer una oración de gracias por lo que hemos aprendido. Espero la próxima Gracias, semana. ¿Ah? Gracias a mi tío, muy bueno. Sí, gracias, Sí. Carlos, de verdad. Eso es lo que iba a hacer, dar gracias a Dios. Ok. Bueno, vale. Muchas gracias, Señor, por la enseñanza tuya, porque está en tu palabra y es increíble las cosas que tú has puesto para nosotros. ¿Sabes? Somos muy dados a este pecado. Por eso me parece que Santiago, o le dijiste a Santiago que colocara esto antes aún de otros que uno parecería que serían mayores pecados, pero este es un pecado tan sutil y tan dañino que, wow, te damos las gracias por aprender hoy de eso. Gracias te damos, Señor, por haber usado a mi tío y por la gracia que también tenemos de podernos reunir. Permite que todos aquellos que no creen en ti puedan tener la misma esperanza que nosotros tenemos en tu magnífica herencia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok.